Buenas noches. Texto literario uno, nocturno. Estamos ingresando gente. Adelante, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Aquí andamos ingresando a la gente. Hola, profe, buenas noches. Hola, Brenda, buenas noches. Buenas noches, maestro. Hola. ¿Qué tenemos pendiente? Hola, maestro, buenas noches. Hola, Vi. ¿Nadie de ustedes es de San Francisco? ¿O todos son de aquí de León? No, maestro. Bueno, yo no. Yo tampoco. Tenemos gente de San Francisco en la mañana y de Purísima. Muy bien. ¿Qué tenemos pendiente de que se acuerden? Yo sí me acuerdo, pero a ver si ustedes tienen algo mientras ingreso gente. ¿De qué iban a traer ejemplos? ¿De los géneros literarios? Buenas noches, profe. Hola. Sí, maestro. ¿Y si hubo algo o no? Acuérdense que voy a calificar con asistencia, participaciones y un trabajo. No sé si tengan algo o quieran buscar ahorita en lo que llega la gente. Dijimos que íbamos a traer ejemplos. ¿No? Sí, no me acuerdo qué era. Ayúdenme. Yo no recuerdo, profe, ¿de qué ejemplos eran? Eran de los géneros dramático, épico, literario y lírico, creo. Exacto. Ujú. Nada más que la pregunta es general si hicieron algunos ejemplos o no. Pues díganme no hicimos. Yo sí, maestro. Porque voy a poner puntos. A ver, Fátima, te escuchamos. Bueno, de géneros literarios encontré 6 obras. Ajá. Pienso que sí, son libros. Sí. Decía Cien años de soledad, de de Gabriel García Márquez, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Ajá. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, Los Miserables, Víctor Hugo, En busca del tiempo perdido, Marcel Proust y La Divina Comedia de Dante. Dante Alighieri, puro bueno. Investigaste puro bueno. Todos son excelentes. Muy bien, ya le puse su puntito. Aquí tenemos un cuaderno donde estoy anotando puntos, textos literarios a las 8:30, porque con eso voy a calificar. Y con trabajos. ¿Alguien más tiene algunos datos? Yo tengo en género lírico, profe. Muy bien, a ver, Brenda. Buenas noches. Hola, Ok. buenas noches. Uno es poesía, otro poesía lírica coral, balada, copla, romance, egloga, soneto, canción, madrigal, epígrama. Son los que puedo encontrar Sí, todo eso que estás diciendo pertenece al mundo de la poesía, y la poesía es típica del género lírico. Muy bien. Ahí está su punto para Ortega Rangel. ¿Alguien más quiere puntos ahorita que hay oferta? Estamos preguntando la tarea. Si no, para empezar el tema. Yo, profe, pero ¿de cuál género? Del que hayan investigado, del que tengan. Bueno, yo del género lírico tengo lo que es canción, que es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. El himno, canción exaltada, religiosa, nacional o patriótica. Oda, poema reflexivo y meditativo que tiene a exaltar y elogiar
Un tema, un asunto, epigrama, poema mordaz, conciso, generalmente escrito en versos. Y romance, que es un poema narrativo característico de la tradición oral, compuesto usando la combinación métrica homónima. Muy bien, ahí está su punto. Sí, estos ejemplos pertenecen a la lírica, lírica, Profe, clásica y medieval, ¿sí? yo tengo ejemplos de textos literarios. Adelante. Mira, tengo lo que es la poesía de Eugenio Montejo, que es un poema Ujú. y tengo también el del mundo de Augusto Monterroso, un microcuento. El Álvaro de Molière es una dramaturgia y la trama de Celeste de Adolfo Bioy Cáceres, cuento corto con fragmentos. Serían esos, yo fueron los que investigué. Muy bien. Augusto Monterroso es el que ha escrito el cuento más pequeño del mundo. ¿Sí sabían eso? Fíjate lo que dice el cuento. Y cuando Sí, dice, Dios todavía no ha creado el mundo, solo está imaginándolo como entre sueños, por eso el mundo es perfecto, pero es confuso. Eso es lo que nada más dice de él. Ujú. Y Sí, es casi en un... realidad los demás son los que investigué, profe, casi son de media cuartilla, y él es el más chico. Sí, sí. Fue un escritor, Maestro, yo tengo de género épico. a ver, Este, los autores, pues casi siempre son Homero o Dante los que lo hacen. ujú, Es la Odisea de Homero, la Ilíada también es de Homero. sí, Lo que entra también ahí es la Divina Comedia, que es de Dante, la Eneida de Virgilio, el Cantar de Mío Cid. sí, de España. Sí, todos son género épico, la Ilíada y la Odisea de la guerra de Troya contra los griegos cuando hacen el famosísimo caballo de Troya. El Cantar del Mío Cid, la guerra entre españoles y árabes. Los árabes dominaron 800 años España y los españoles se organizan para expulsarlos. La Divina Comedia, que es un viaje a los mundos infiernos por parte de Dante y Virgilio, el poeta, que escribe la Eneida. Se llama Eneida porque el héroe se llamaba Eneas, un troyano que escapa cuando los griegos destruyen la ciudad de Troya y se escapa y funda Roma, que después sería el imperio más poderoso del mundo. Muy bien, un último para pasar al tema. Yo, profe, Yo tengo, A ver, de Yo, profe, género épico, sí, sí. que es la Ilíada, la Odisea del autor Homero, la Eneida del autor Virgilio, la Farsalia del actor Lucano, y me aparecen otras dos de El Cantar de los Nibelungos, El Cantar de los Siete Infantes de Lara, autor anónimo. Muy bien. Los Nibelungos es la literatura escandinava, lo que hoy se llama Alemania, Dinamarca y Noruega. Esos es los Nibelungos. Muy bien. ¿Alguien más dijo que iba a participar? yo, profe, Andrés y luego Alejandro o algo así. A ver, Andrés primero. Yo investigué sobre los géneros literarios, sobre la poesía, se llama Poesía 15 de Pablo Neruda, así se llama, 15, sobre el dinosaurio de Augusto Monterroso, Venecia de Jorge Acame, La felicidad clandestina de Clarice Lispector y 21 de Oliverio Girondo, también se llama 21, de Oliverio Girondo. Ajá. El dinosaurio es el cuento que les digo que es el más corto. Y cuando despertó, De Augusto Monterroso. exacto. Tiene como 2 renglones. Ese es todo el cuento. Muy bien. ¿Te apellidas cómo? Ortega, ¿qué? Ortega Soto. Muy bien. ¿Alguien más dijo que iba a leer? Maestro, el cuento que dijo del dinosaurio no dice, y cuando el dinosaurio despertó,
allí seguí, algo así. Sí, sí, y ya, ese es el cuento. Sí, Ahí se acaba, nada ¿no? más son como 2 palabras. Ese es, Ajá. ese es todo el cuento. Así de es el más corto que se ha escrito. ¿Por qué es cuento? Porque tiene las tres partes: inicio, clímax y desenlace. ¿Cómo dice Fátima otra vez? Bueno, no lo tengo anotado aquí, pero yo lo vi en un tema que un día vi. Pero dice, y cuando el dinosaurio despertó, allí seguí, algo así dice. Sí, y ya. Ya se acaba. Ajá, sí, son nada más 2 renglones. Sí, sí. Digo, 2 palabras más o menos o 3. Exacto. Sí. Ese es un cuento, así como lo oyen, porque tiene todos los requisitos. Inicio, desarrollo, clímax y desenlace y punto. Muy bien. ¿Habrá algún otro? Deja ponerle un puntito a Fátima por lo que dijo. Yo le puedo decir el de género dramático, profe. Claro. Ok, bueno, hay tanto desde tragedias, comedias, sainete, ópera, extremes, teatro musical y comedia musical. Una de ellas es Octavia, del autor Seneca, El Rey Lear, del autor William Shakespeare, Edipo Rey, autor Sófocles, Pedra, autor Ham Rice. Bueno, hay muchas, profe, pero como quien dice, Sí, estas sí. son obras de teatro. Exacto. Y lo que pasa es que el género dramático es exclusivamente teatro, drama, por eso a veces escuchamos, hizo un drama. Las dos grandes divisiones son la comedia y la tragedia. Y ya de esas dos se deriva lo que estás diciendo, el sainete, la farsa, el entremés, todo eso. Son como subdivisiones, ¿no? Es como si yo dijera el metal en la música. Hay heavy metal, duty metal, black metal, metal. O sea, son subgéneros de un, digamos, de un tronco, son como las ramas. Muy bien, ya está ahí su puntito. Muy bien, ahora vamos a trabajar rápidamente en lo que es la literatura hebrea para decirles lo del examen, que lo vamos a hacer en 2 partes. ¿A qué le suena la palabra hebreo o hebrea? Como a un tipo de escritura, profe. ¿Mandé? Hebreo. ¿Qué es un hebreo? ¿Es un judío, maestro? Correcto. Sí, sí. Que, Ajá, Profe, ajá, que se encuentran, bueno, que antes se encontraban por la parte de Palestina y eso. correctísimo. como un padre de judaísmo y cristianismo, ¿no, profe? Claro. Sí, es como, por Ujú. ejemplo, aquí en México existieron los aztecas. Los aztecas tenían 3 nombres: azteca, náhuatl y mexica, y era el mismo pueblo. Así también los hebreos tienen 3 nombres: hebreos, israelitas y judíos, y es el mismo. Entonces, la literatura hebrea está, en primer lugar, es una literatura de las antiguas, y está condensada en un libro que todo el mundo conocemos, que se llama la Biblia. Aquí no vamos a verlo desde el punto de vista religioso, sino literario. Para ustedes, ¿qué será la Biblia o qué es? ¿O a qué suena la palabra Biblia? ¿Qué será la Biblia? Son como los antecedentes pasados, profe, Ajá, que fueron muy creados bien. por solo, bueno, por solo personas de la iglesia. Ujú. Ok, ¿algún otro comentario? También, También pueden ser como maestro, predicciones, ¿no? ¿Perdón? viene mucho contenido de literatura, porque Sí, vienen poemas, viene drama, viene mucho. Y yo exacto. creo que es un libro como mejor redactado, muy bien redactado. Y por eso lo estamos viendo, tú lo acabas de decir, por el aspecto literario. Bueno, la palabra Bueno, Biblia digo que contiene ideas y conocimientos, ¿no, profe? tiene que, perdón. Ideas y conocimientos relativos. Claro, claro. La Biblia Sí, contiene lo de conocimientos, ¿o no? sí, claro. Sí, mira, para empezar, la Biblia, bueno, es un término griego. La palabra Biblia significa libro de los libros
o libro por excelencia. Otra, la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Son 70 y Sí, profe, de hecho es la recopilación de textos que en un principio eran separados. Ujú, Bueno, y como quien dice, es el Antiguo Testamento para los cristianos. claro, Profe, ¿le puedo leer algo que me salió rápido aquí? claro que sí. Me dice que es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de relación entre Dios y la humanidad. Exacto, ahí la palabra clave que dijiste es canónicos. Ya encontré el cuento, cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí. Exactamente, ese es el cuento completito, gracias. Sí, sí, ese es un cuento. Gracias. Mira, en épocas pasadas circulaban cientos de libros religiosos parecidos a los que contiene la Biblia. Entonces, como eran tantos, la iglesia dijo y los judíos dijeron, vamos a estudiar toda esta cantidad. Y los que aceptaron, aquellos sabios, que son los que contiene la Biblia, se les llamó canónicos, que quiere decir, estos fueron realmente los que fueron inspirados por Dios para que fueran aceptados. Los demás fueron producto de la inteligencia del hombre. Entonces, los que contiene la Biblia son, según la creencia y tradición, son lo que le llaman canónicos, que son los que fueron inspirados por Dios para ser escritos y dados a conocer. Esa es la palabra canónicos. Muy bien, entonces, lo acabas de decir muy bien. La Biblia tiene dos grandes divisiones. Creo que dijo Brenda, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí fuiste tú, Brenda? Ahí andan. ¿No me escuchan? O sea, Sí, profe. sí. Ah, es que se quedan todos callados. No, disculpa. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, la Biblia tiene dos grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿qué es lo que los divide? ¿Qué acontecimiento histórico provocó la división de este conjunto de libros? ¿O por qué está dividido así Bueno, en Antiguo y en Nuevo sí. Testamento? Bueno, Por el maestro, lo surgimiento del que cristianismo, Profe. ¿no, profe? A ver, Bueno, yo digo que son divididos por libros históricos, ¿no? bueno, sí, pero lo que yo digo, las dos grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo un hecho importante. ¿Cuál fue? Mira, Sí, aquí hay dice libros. que la Biblia Fue cristiana, por el cristianismo, ¿no, profe? A ver, por el nacimiento de alguien. por el nacimiento de Jesús, nuestro maestro, Sí, porque él fue el que vino a inaugurar el Nuevo Testamento. sí, Lo acuérdate. del Antiguo Testamento solamente son profecías y preparación del pueblo de Israel. Ya Ajá. a partir de Jesús ya es un Nuevo Testamento. Jesús Sí, es el Nuevo Testamento. correcto. Acuérdense que decimos antes de Cristo, ¿sí se acuerdan? Y después de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa es la división correcto. que se da. Antiguo Testamento, antes de que naciera Cristo. Nuevo Testamento, una vez que nace, ya viene un nuevo periodo. Y obviamente lo que acabas de decir, que los libros se dividen en históricos, filosóficos, poéticos, proféticos. Y hay un libro muy enigmático en la Biblia que es muy difícil de interpretar. ¿Cuál será? En Mira, Apocalipsis, ajá, el Apocalipsis, que significa Porque revelación. Como está escrito a base de puros símbolos, es muy difícil interpretarlo. Las 7 trompetas, los 7 tronos, mucho simbolismo. Ese fue escrito en una isla y Apocalipsis significa revelación. Muy bien, el Antiguo Testamento en la literatura
hebrea o judía empieza con 5 libros famosísimos que se conoce en el cristianismo, se le llama Pentateuco, y en el judaísmo se llama Torah o Torah, como quieran pronunciar. La pregunta es, si no saben los 5 libros, a ver, se vale una investigadita. ¿Cuáles serán los 5 libros que abarca el Pentateuco? Se vale googlear, ¿eh? A ver, si quiere yo, profe. Muy bien. Era Génesis, Ajá. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Sí, sí, Deuteronomio. Sí. Muy bien, excelente. La pregunta ahora es, ¿cuál es el primer libro de esos 5? Bueno, se llama Pentateuco porque en griego penta es 5. Éxodo. ¿Seguro? Pues el primero es el Génesis, ¿no, maestro? Correcto, Génesis. Ah, De hecho, la palabra Génesis en griego significa origen. De ahí viene, Sí, es Génesis, profe. de ahí viene generación, árbol genealógico, genealogía. El Génesis abarca varios relatos importantísimos. Con uno o Dice dos. que es el primer libro, Así dice es. que es el primer libro del Tanaj judío. Exacto. Es el primer libro donde narra hechos muy importantes ahí. ¿Se acuerdan de alguno? La creación, La creación, cuando Dios el separa. arca de Noé, Arca de Noé, Ajá. exacto. La torre. Abraham, Isaac, Ujú. ¿La torre de qué? de Babel. La torre de Babel. Todo eso narra el Génesis, cuando dice que Dios hizo las cosas, tal día hizo esto, el otro día hizo tal. Y al final, ¿qué fue lo último que hizo? Al hombre y a la mujer. Al hombre, sí, que le llamó ¿cómo? Adán, ¿verdad? Adán y Eva. Y dijo, está como que el hombre está solo y vamos a hacerle una compañera, lo duerme, le saca una costilla y le da una compañera. Y luego, como la humanidad se portaba muy mal, les mandó un castigo. Ahorita lo acaban de decir. ¿Cuál fue? Que llovía mucho. El arca de Noé. Así es, pero ¿cómo se? El diluvio. El El diluvio. Sí, y consta que el diluvio está registrado en muchísimas culturas de la antigüedad, ¿eh? Incluso entre los aztecas. Se habla de que la humanidad pereció por una inundación. Entonces, Yahvé o Dios le dice a Noé, dile a la gente que cambie de actitud porque va a venir un castigo. Noé lo anuncia y no le hacen caso. Entonces le dice Yahvé, o Jehová, o Adonai, tiene varios nombres Dios. Construye un arca y ¿a quién metió en el arca? Acuérdense que lo estamos A viendo. todos los animales. A todos los animales. Ajá. Acuérdense que lo estamos viendo desde el punto de vista literal. Espérame. A ver, ¿a todos o a una qué? Bueno, metió pareja, ¿no? A dos, de dos, de cada uno. Así es. Metió pareja, ¿no? Para que se fueran sobreviviendo y Exacto. después Se hubiera preservaron. como que Ujú. el inicio de 3 de la especie, ¿no, profe? Y metió a sus parientes, ¿no? A sus hijos, nueras, etcétera, para que cuando las aguas bajaran, siguieran preservando la especie humana. Entonces le dice, Yahvé, construye un arca y la Biblia le da medidas, ahí vienen las medidas, y se va a inundar la tierra. Y empieza a llover y la gente no la cree y sigue subiendo el nivel. Y la gente sigue igual y sigue subiendo el nivel y se empiezan a preocupar. Y ¿cuánto tiempo duró la lluvia? ¿Alguien se acuerda? 40 días, 40 noches. Así es, ese es un número simbólico. La Biblia tiene números simbólicos, el 1, el 3, el 7. Fíjense, 7 pecados,
7 virtudes, 7 días de la semana, etcétera, etcétera. Entonces llueve 40 días y 40 noches, y ya cuando perece la humanidad y las condiciones son favorables, se vuelve a poblar la tierra y Dios hace un pacto con el hombre. ¿Alguien sabe cuál es? Una imagen en el cielo. ¿Qué sale El del arco iris. Exactamente, el arco iris fue el pacto, el símbolo de que ya no iba a haber inundaciones, pero la gente no creyó y luego viene el relato de la Torre de Babel. ¿Alguien se acuerda qué es? ¿Para qué la construyeron? Yo no, por eso no me acuerdo. Un objetivo, Para llegar al cielo, maestro. así es, y que si hubiera otra inundación se salvarían, ¿verdad? Entonces Dios los castigó por la soberbia y les dijo, ah, sí, ya habíamos hecho un pacto y no la creyeron, entonces, ¡pum!, crea la confusión de lenguas y la gente de repente ya no se entendió salvo grupitos. Y la explicación es que ese es el origen de los idiomas o lenguas, pero en el fondo era la soberbia que el hombre había tenido de que no confió en Dios y quiso hacer una torre que llegara al cielo y salvarse de un segundo diluvio. Muy bien. Entonces, ya dijimos el Génesis. ¿Qué otro libro tiene el Pentateuco? Dijimos, ya está el Génesis. ¿El Éxodo? ¿Cuál? Justo los dijeron El ustedes. Éxodo. El Éxodo, muy bien. El Éxodo significa fuera del camino. Los hebreos fueron conquistados por los egipcios. Entonces había una ley que ordenaba matar a los niños judíos y una mamá judía, para salvarlo, echa a su hijo en un cesto que hoy le llaman Moisés, y era el futuro Moisés, que significa salvado de las aguas. La hermana del faraón lo ve y lo adopta, y Moisés crece en Egipto creyendo que es egipcio y es una especie de capataz, y un buen día observa cómo son golpeados terriblemente los judíos y le sale su sangre judía y se revela y los libera. Acuérdense de eso. Y Yahvé manda, ¿cuántas plagas según el relato? Creo que son 14. 14 menos, y la mitad de 14, ¿cuántas son? 7. Y los castiga, ¿verdad?, con las plagas, las langostas y un montón de cosas. Y luego, al final, los deja salir el faraón, pero se arrepiente. ¿Y qué pasa en el Mar Rojo? Cuando va el pueblo judío ya a la tierra prometida. Cuando llega al Pues Mar se Rojo, abre se abre para que ellos y deja pasen. pasar a los judíos Ajá. y a Moisés. Ajá. Y después de que los deja pasar, Entra el ejército, ¿verdad? ya llegan los egipcios y van a, sí, y van a, O sea, y se cruzan, ahogan porque, son ahogados por el mar porque supuestamente pues Moisés deja caer el agua. se cierra el mar y los ahoga, ¿sí? Ajá. Ese también viene en el relato del Éxodo, cuando van camino a la tierra prometida llamada Canaán, que por cierto Moisés duda y no la puede ver. Y es cuando Josué dirige al pueblo con las famosas murallas de Jericó, que detiene el sol para que hubiera luz y siguieran peleando contra los enemigos. Hay otro libro, el Levítico. A ver, alguien que se acuerde o pueda googlear de qué trata el Levítico. Levítico, libro de los levitas, sacerdotes de la tribu de Leví. Correcto. La tribu de Leví, lo que pasa es que los judíos estaban divididos todavía en 12 tribus, y cada tribu tenía digamos, su representante. Y una tribu eran los de Leví, la tribu del representante Leví, que eran los levitas.
Ese libro de el Levítico es un código de normas que debía seguir el pueblo judío para distinguirlos de los pueblos paganos que se portaban terrible. Por ejemplo, los fenicios, para tener contentos a sus dioses, sacrificaban bebés, niños recién nacidos, los quemaban vivos en fogones, que es que para tener contentos a sus dioses, y estas prácticas eran sanguinarias. Otros hacían otras cosas. Entonces los judíos, la tribu de Leví diseñó un código en el que debían seguir ciertas normas para no caer en esas atrocidades que tenían los pueblos a su alrededor. No cometerás esto, no harás esto, prohibiciones durísimas que salvaron al pueblo judío de todas esas prácticas terribles y sanguinarias. Hay otro libro, el de los números, a ver. ¿Ese qué? Trata sobre la fidelidad de Dios contra los seres humanos, donde Dios, a pesar de él sí tener fidelidad con ellos, él los sigue guiando de Israel hasta Canaán. Sí, que era la tierra prometida. Muy bien. También se llama el libro de los números porque en aquellos días todos los pueblos estaban contra todos, eran guerras sin fin. Entonces el pueblo judío cuando se asienta, los sacerdotes que eran los que dirigían, les dicen a cada jefe de la tribu, de las 12 tribus, a ver, vamos a formar un ejército porque pues somos presa fácil de los demás. Cada uno de ustedes, jefe de su tribu, va a reclutar gente, va a hacer un censo de la gente que tienen apta para formar un ejército. Tu tribu de Leví, tu tribu de Benjamín, tu tribu de Judá, etc. Vas a hacer un censo y nos vas a decir, tengo tantos jóvenes capacitados para conformar el ejército. Pues se llama así de los números. Va a ser un número, un censo de las 12 tribus para conformar el ejército que iba en un momento dado pues a pelear y a defender la nación que se acababa de asentar en esos lugares y que eran vistos como invasores y como enemigos. A ver, viene otra con un nombre raro, el Deuteronomio. ¿Ese qué? Libro de la segunda ley. Exacto, eso significa la segunda ley. Sí, ahí se recuerdan muchas cosas que vivió el pueblo judío, como el Pesaj, que es la Pascua, la cena, la Pascua, el Shabbat, que los judíos actuales, ¿alguien sabe qué es el Shabbat? Que lo practican los judíos. Cuando inicia qué y termina qué y qué no hacen qué y qué sabe qué. A ver, una googleada, Shabbat. Sabbat. El sábado entre los judíos, ¿cómo lo festejan, lo realizan? ¿No hay idea? Maestro, no recuerdo bien, pero ¿no es cuando era lo de la Pascua? Sí, es la Pascua, pero cada 8 días los judíos celebran el Shabbat. El Shabbat empieza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer. Alguien dice, ¿y por qué esa hora tan rara? No, es que en el calendario judío y en la cronología judía, el día empieza en la tarde. O sea, es como decir nosotros el amanecer. Y para ellos el día empieza a media tarde. Por eso es como si empezara el día en el mundo, en el otro contexto, como cuando nosotros empezamos a la 1, 12, 1 de la mañana, el amanecer. Para ellos en la tarde empieza el día. Y lo celebran con rezos, cantos y recuerdan la salida del pueblo judío de Egipto y es la Pascua justamente y ya después hacen una cena muy peculiar y propia y cada semana lo celebran, como decían en otros
la misa o las ceremonias, no sé, o sea, cuando se reúne la gente, pues, como en el católico, ¿no? Las misas, un ejemplo, para ellos es el Shabbat. Sí, profe, y de hecho, a base de eso, es como dice en la Biblia, que Dios trabajó seis días y descansó el séptimo. Entonces, a eso se basa que los sábados Exacto, es para adorar y todo eso. exacto, ese es el día del descanso, así le llaman cuando Dios descansa después de haber creado todo cuanto existe, ¿no? Esa es la explicación. Y los judíos más radicales tienen 613 mandamientos. En el sábado no pueden hacer 1000 cosas los judíos. No pueden prender la luz eléctrica, no pueden prender un auto, no pueden caminar más allá de tantos kilómetros, no pueden encender las luces de la casa, un montón de cosas. Son los judíos que traen un sombrero negro, no sé si han fijado, y unas trencitas aquí, y una barbota, y se visten de Fíjese, negro. profe, que antes cuando yo trabajaba en la central, tenía un patrón que era judío y traía así como sus trencitas, pero él las traía colgadas como del cinto, ¿Las traía como qué, dos perdón? listoncitos blancos, ¿Las traía qué? colgadas como del cinto, o sea, Ah, ya. del pantalón, Ajá. de ahí de la cintura. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era en el trato? Pues era muy gente, pero sí era muy estricto, Sí, pues sí, muy correcto, pues. es que el lema judío en el negocio es, aquí nadie se viene a quejar, aquí se viene a trabajar. Ese es el lema judío. Ellos son más duros, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Bueno, cuando trabajaba con mi papá, me tocó instalarle un judío y son muy especiales. Hasta en cuestiones de la cosa, como tú la mueves, la cosa que la debes de dejar. Ah, sí. ¿Y en qué trabajaban o en qué eran? Yo, antes de que estuviera, bueno, trabajando hoy donde trabajo ahorita en logística, pero trabajaba antes con mi papá en las instalaciones en Telmex. Pero los judíos que eran dueños de qué? Tenían una casa ahí en Cañada del Refugio, hasta la tenían hasta con imágenes, así como, tenían cuadros hasta como de la guerra y eso. Ah, pero ustedes fueron a instalarles algo o qué? Sí, instalarles un servicio de internet y cuando pues yo pasé, decir, su trato hasta es muy golpeado y eso más duro, porque hasta tenía un hijo y el hijo como que no lo dejaba salir, lo tenía Sí, sentado en la sala, creo. sí, son medio especiales. Exacto. Pero ¿cómo dices que si agarraron una cosa tenían que dejarla como? Y un decir, es como cuando yo movía el ropero para poder pasar el cable, para tratar de ocultar por donde no se mire, eh, lo acomodabas así decir, un poquito más hacia un lado donde no estaba. Él, me acuerdo que hasta él me dijo, Se daba cuenta con... exacto, hasta él me decía, oye, lo puedes hacer más para allá, y no me Ya. decía ni por favor ni gracias. Muy bien. A ver, antes de que nos saques van a investigar y de ahí voy a estar ya promediando para el examen. Necesito que todos investiguen y participen para poner puntos. Pónganle ahí literatura griega antigua. Ya van a traer sus apuntes y van a leer aquí. Y el que lea le voy a ir poniendo participación para calificar la primera parte. ¿Qué voy a investigar? Literatura griega en la antigüedad. ¿Qué fue? Características, obras principales, autores. Ya he investigado, para ir leyendo y explicando. ¿Hay dudas? ¿Qué, profe? Literatura griega antigua. ¿Qué es? Características, autores y obras. Muy bien, profe. ¿Qué es? Características, autores y obras. Ya deben traerlo investigado ya nada más para comentar. ¿De acuerdo? Ya está, Sí, profe. profe. Sí, estoy Muy bien, bien. profe. Ya casi nos sacas y investigan mucho Maestro. para ponerles puros dieces. Investigan, investigan, investigan y ya lo traen todo investigadito. Maestro. ¿Sale? Sí, profe. Muy Hasta bien. Sí, luego. profe. Hasta luego, bye. Gracias.